Nosotros sabemos que el carácter en un líder es supremamente importante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el carácter en un líder, sin importar el nivel de liderazgo que tenga, es tan importante, especialmente cuando hablamos de la iglesia? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, la palabra de Dios y desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Señor no solamente busca servidores, busca personas auténticas. Tú puedes ser un buen político y un mal esposo y un mal padre. Puedes ser un buen artista que convoca multitudes y ser un irresponsable en el hogar y hasta como ciudadano. Hemos visto la historia donde cantantes famosos en medio de escándalos judiciales han convocado multitudes a los estadios y se llena. Pues Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos personas auténticas, que amemos la verdad en lo íntimo y esa verdad también pueda trascender en nuestras relaciones familiares y en nuestras relaciones interpersonales. Nosotros nos encontramos que cuando el Señor, por ejemplo, por medio del apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, habla de los requisitos para ser un pastor. El que no gobierna bien su casa no puede cuidar el rebaño del Señor. Y todos esos requisitos tienen que ver con el carácter. Y aún donde dice apto para enseñar, también tiene que ver con el carácter. Porque para enseñar tiene que ser enseñable. Entonces, para Dios, la autenticidad de quien sirve es determinante en la posición de liderazgo que vaya a desarrollar. Es bien interesante porque en el pasaje que mencionaste, parte de lo que se requiere también es que tenga buen testimonio con los de afuera. Que a mí me parece muy importante eso. Porque aún hay cosas y situaciones donde la familia todavía puede excusar algunas cosas, pero ¿quién puede excusar cuando un testimonio no es genuino para con la gente de afuera? Es correcto. Gerson, ¿qué dirías? Cierto. En el Nuevo Testamento uno encuentra esta palabra piedad, ¿verdad? En inglés, godliness, ¿no? Esta palabra, de 15 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 11 las utiliza el apóstol Pablo. Lo más increíble es que la utiliza en las cartas pastorales. Las 11 veces que él utiliza, lo utiliza en las cartas pastorales. Eso tiene un mensaje, ¿verdad? El llamado del pastor, del líder, en un sentido, es un llamado a alguien que exhibe el carácter de Cristo, la piedad, ¿verdad? Y yo creo que uno puede responder eso de varias maneras. Yo creo que una de las primeras razones es porque el predicador debe, en un sentido, encarnar el mensaje que él está comunicando. O sea, el predicador no solamente enseña a través de lo que predica los domingos en el púlpito, también enseña con su testimonio, con su carácter. La gente necesita ver modelos, por así decirlo, de qué es lo que el Evangelio hace en un individuo, ¿verdad? Cómo el Evangelio transforma a una persona. Pero del aspecto negativo también es porque el ministerio como tal representa peligros. La admiración de la gente, la cantidad de poder que un líder tiene, no podrá resistir ese tipo de pruebas si el carácter no es formado, ¿verdad? Y sumado a eso lo que tú decías, porque el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo, el testimonio de la iglesia es manchado por los pecados de sus líderes, no tanto de el creyente común, si podemos llamarlo así. Le trae un mal nombre al Evangelio cuando un líder cae en pecado. Es por eso que es necesario que tenga testimonio, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Me está acordando de alguien que una vez dijo, lo mejor que puedo hacer por mi iglesia, lo que la iglesia más necesita de mí, es mi santidad. Y yo pienso que eso es mucha verdad, hay mucha verdad ahí. Vamos a pensar un poquito en términos prácticos, porque sabemos lo que la Escritura dice y lo que el Señor demanda de nosotros. Pero ¿qué nosotros podemos hacer a nivel práctico realmente para cultivar el carácter, para cuidar nuestro testimonio, para vivir a la luz de lo que el Señor nos ha pedido que vivamos? Bueno, nosotros tenemos la guía de la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros nos encontramos con el escriba Esdras. Me viene a la mente Esdras capítulo 7, versículo 10. Y en la Nueva Versión Internacional dice que Esdras había dedicado toda su vida
a estudiar la palabra de Dios, a aplicarla a su vida y a instruir a otros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es nuestra relación con Dios por medio del estudio de la palabra. Dios, vamos a conocerlo a Él por medio de su palabra. Nosotros podemos conocer la creación de Dios y tener una idea de quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Pero conocer a Dios, su carácter, su propósito, para ser impactado por Él y comenzar y vivir en ese proceso constante que nosotros tenemos de santificación, es a través de su palabra. Claro. La palabra es un medio de gracia para nosotros acercarnos a ella. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es para tú comerla, para tú meditarla, para que ella permee nuestra manera de pensar. Nosotros la tenemos ahí, entonces esa manera de pensar va a afectarnos a nosotros. El adorador es afectado por aquel que adora. Entonces nosotros vemos eso en Isaías capítulo 6, en esa experiencia extraordinaria. Lo primero que hizo Isaías cuando vio aquella gloria de Dios es clamar por su vida. ¿Por qué? Porque el estar cerca de Dios reveló la condición en que él estaba. Nosotros no tenemos esas teofanías, pero tenemos su palabra. Claro. Y nosotros debemos clamar por nuestras vidas, porque la palabra va a revelar nuestra condición. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que revela el carácter de Dios y expone el carácter de nosotros. Entonces también tenemos la oración. La oración es el aceite lubricante que hace que todo funcione cuando yo conozco y practico la palabra de Dios. Yo puedo ser un lector de la palabra de Dios y yo puedo conocer la verdad, pero no vivirla. Claro, claro. Y ahí es que está el reto, ese largo camino que hay que recorrer de la mente al corazón. Es aquello que yo estoy leyendo y que yo estoy convencido que es verdad, yo tengo que ahora vivirlo. Y vuelvo otra vez a la misma palabra que usé anteriormente, la autenticidad. Nosotros podemos ser buenos teólogos, tener un buen patrimonio teológico y no vivir eso. Incluso podemos tener una vida de forma tal que los demás, aun cuando estén cerca de nosotros, no detecten que nosotros somos falsantes. Yo puedo ser tan orgulloso que yo me humille públicamente para que la gente me aclame. Claro. Y eso es difícil de detectar. Es por eso que Dios es nuestro juez. Al final, nosotros no debemos iniciar una cacería para determinar quién es un auténtico o no. Hay cosas que nosotros no vamos a poder filtrar. Como una persona que está en el liderazgo y que es petulante, orgulloso, arrogante y todos los sinónimos que podamos encontrar, y esa persona se humilla públicamente y tiene una vida de abnegación, pero puede ser un hipócrita. Claro, claro. Si diera mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor. Y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, realmente, como elemento práctico, tengo la palabra de Dios, tengo la oración, y yo añadiría otro más, esto que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos amigos, nos llamamos, y en ese proceso desarrollar la práctica del rendir cuenta, la accountability, donde yo esté constantemente diciendo, mira, tú tienes permiso para cualquier cosa que tú veas en mí, voy a tomar una decisión importante, ¿qué me dices de eso? Tuve una situación familiar, ¿cómo yo puedo manejar eso? ¿Por qué? Porque es posible que yo entre en complicidad conmigo mismo, pero si me pongo bajo la autoridad voluntaria, no es que ustedes se colocan como autoridad mía, sino que yo voluntariamente me coloco para que pueda funcionar. Y eso, pues, tengo la oración, tengo la palabra de Dios y tengo los amigos auténticos que me pueden ayudar a mantener el rumbo como el Señor quiere que yo lo tenga en su palabra. Yo siempre he creído que nuestros peores pecados son los que nosotros no vemos. Haciendo énfasis en lo que estabas diciendo al último. Es por eso que necesitamos rodearnos de gente que sí los puede ver. Amén. 100%. ¿Qué añadirías tú? 100%. Yo creo que cuando uno lee a Pablo, uno llega a la conclusión de que el creyente necesita de la iglesia y la iglesia necesita del creyente. Y eso es cierto del pastor también. Claro. ¿Verdad? El pastor necesita personas que puedan hablar a su vida. Es cierto entre otros pastores, pero también personas dentro de su misma congregación. Claro. Porque con ellos conviven. Ellos pueden ver el día a día del pastor, su reacción ante las pruebas, ante la adversidad y demás.
Pero desde un aspecto práctico, yo añadiría que como un creyente regular, uno debería cultivar la santidad, por ejemplo, leyendo libros acerca, por lo menos una vez al año, acerca de la oración, Claro. lo que es la santidad. Y si alguien es un líder, por lo menos deberíamos leer una vez al año El Pastor Reformado de Richard Baxter, donde él empieza su primer capítulo a decirnos, cuídate de ti mismo, lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Y es un llamado constantemente a eso. Yo creo que esas son las cosas que nos pueden ayudar a mantenernos alerta. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Claro. So, Eso me lleva a compartir como una disciplina que yo aprendí muy temprano en el ministerio. Es a ser intencional, a dejar, no solamente a yo leer la Escritura, sino dejar que la Escritura me lea a mí. Y lo que yo he visto, por lo menos en mi vida y con otros hermanos que he conocido, es muy fácil leer la Escritura sin darle permiso que la Escritura te lea a ti. Entonces, la disciplina de poder hacerle la pregunta al Señor, ¿qué de lo que está aquí yo vivo o no vivo? ¿Qué tengo o no tengo? Es extremadamente importante para poder descubrir cuáles son nuestros ídolos, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros miedos. A mí una persona que me ha ayudado mucho en eso es Paul Tripp. Porque la forma que él escribe, él hace muchas preguntas. Yo me he dado cuenta que las preguntas es una buena disciplina que tienes que hacerte para poder encontrar una respuesta, confiando que el Espíritu de Dios está detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, el ser intencional es en cuidar y mirar nuestro corazón constantemente. Es extremadamente importante. Y lo mismo que decías tú es permitir que otra gente pueda hacerte las preguntas que a lo mejor tú no quisieras escuchar. En estos últimos años, especialmente en estos últimos 10 años, por lo menos en nuestro contexto aquí en los Estados Unidos, ha habido muchas celebridades que han caído por inmoralidades de toda clase. Me imagino que esto puede ser una realidad alrededor del mundo. Es por eso que este tema es tan importante para nosotros hoy, por todo lo que ustedes han dicho. Esto no solamente tiene consecuencias sobre nuestra propia vida, sino sobre toda la vida de la gente que estamos pastoreando o liderando. Amén. Amén. Muchas gracias por compartirnos. La verdad.